tardes, jóvenes. Feliz inicio de semana, de lunesito nuevamente. Vamos a ver esta clase. Es la 12ª clase ya. Es la segunda parte de este tema que estuvimos viendo, que era de interrupción del embarazo o aborto. Así que no está tan extensa la clase, porque pues ya vimos una parte chiquita, ¿verdad? Pero continuamos con esta. Bueno, vamos a continuar. Interrupción del embarazo o aborto. Dice así: Lisette Sadot, Jorge Linares y María Teresa de la Garza señalan que el aborto inducido es controversial porque no solo se refiere al principio de la vida, sino también al posible fin de la misma. Además, aclaran que la interrupción intencional del embarazo nunca se ha propuesto como un método anticonceptivo ni como la primera opción para enfrentar un embarazo no deseado. Para pensar con claridad el problema hay que tener presente que en realidad ninguna mujer aborta por gusto. Siempre representa una decisión difícil, la mayoría de las veces son situaciones extremas. Para hacer un análisis ético al respecto, no hay que minimizar el proceso conflictivo de decisión que conlleva el aborto. De hecho, no hay que minimizar ninguna de las posturas que existen al respecto. Esto nos lleva a retomar la pregunta. Pongan mucha atención a esta pregunta. ¿Cómo tienen que ser las leyes para que ningún sector de la población sienta que se atropellan sus derechos? En nuestro país, la pregunta es sumamente importante. ¿Por qué México es un estado laico? Es una república democrática en donde existen una pluralidad cultural que comparte los mismos derechos independientes de sus diferencias. Un principio básico para la sana convivencia es que ninguna creencia de algún sector en particular pueda pasar por encima de los derechos de otros sectores. Por ejemplo, tenemos libertad de culto, es decir, que somos libres de profesar cualquier religión que nos convenza. Es más, en nuestro país tenemos la libertad de fundar una sociedad u organización religiosa, aunque existan muy pocas seguidoras de ella. Como se está diciendo aquí, chicos y chicas, obviamente, como dicen, el aborto, pues, inducido, intencional o provocado o no, ¿verdad? Obviamente, pues, yo lo veo mal. La verdad, yo no estoy así como que bueno. Yo siempre he dicho, pues, ya estoy de acuerdo cuando ya es algo superior, o sea, como una violación, entonces ahí sí, ¿verdad? Mientras no, como que dicen, bueno, que en realidad ninguna mujer aborta por su gusto, ¿verdad? Bueno, ¿será que he visto mucho yo La Rosa de Guadalupe? No he visto casi La Rosa de Guadalupe. Es que siempre pasan cada cosa. Pero bueno, hasta ahorita, mis 31 años que tengo, nunca me ha pasado así que haya visto que una amiga diga, ay, voy a abortar, por esto no. Sí me ha tocado que he tenido amigas que han abortado, pero no por gusto, sino que ha sido intencional, que se les ha venido a su bebito. Pero he escuchado también que hay personas que dicen, no, yo no quiero un huerto, estoy muy joven, y van y abortan. O simplemente no abortan, toman la decisión de tenerlo, pero obviamente darlo en adopción no se los quedan. Ellos simplemente se van a un lugar donde nadie vea que estuvo embarazada, etc. Pero también hay otro tipo, como se está diciendo aquí, otros tipos de decisiones, otros tipos de hechos, otros tipos de importancia, ¿verdad? Porque obviamente en algunos lugares pues sí dan mucho lo que es importante este tipo de temas, ¿verdad? Y por ejemplo, pues en México ya es legal, o sea, aquí en Nuevo Laredo no he escuchado todavía que sea legal, pero en México ya, siendo violación y que el bebé venga con problemas de deformidades o que ocasione la muerte a la madre de familia, porque hay veces que hay mujeres que ya no pueden tener hijos y se embarazan accidentalmente, no porque quieren, ¿verdad? Tienen que abortar porque obviamente porque no se va a salvar ni ella o no se salva ni el bebé. Luego dice así:
Sin embargo, si las prácticas de algún culto religioso implican agredir una persona o un tipo de personas, entonces este será prohibido a pesar de que tengamos libertad de culto. Es muy sencillo, dicha libertad no puede estar por encima del derecho a la seguridad de algún sector de la población. Entonces, ¿cuál es el problema con el aborto? ¿Cuál es el problema? ¿Ustedes cuál creen que es el problema? Aquí nos está diciendo obviamente que a veces las religiones se meten a unas conlleven muy, pero muy extremo a meterse, no todas, ¿verdad? Yo no critico la religión de nadie, yo respeto las religiones, yo con eso no me meto. Pero tiene razón lo que nos está diciendo aquí, hay implicaciones que quieren a veces hasta agredir a las personas con sus provisiones, con la libertad de las personas, de que es que no te permitimos hacer esto, o cómo vestir, no comer esto, o cómo esto, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque tú estás en una iglesia, en un culto, pero obviamente nosotros debemos tener esa libertad. No nos pueden poner encima nuestros derechos y la seguridad de nosotros a su conveniencia de la iglesia, ¿verdad? De la religión. Pero bueno, luego dice, el conflicto y sus principales argumentos. Este es un subtema. Aprovechemos el tema para aprender sobre argumentación. Argumentar consiste en explicar nuestras afirmaciones. Tiene sentido hacerlo en situaciones en las que existen más de un punto de vista y se tienen que tomar decisiones. Pongan muy atención al ejemplo. Por ejemplo, si sostenemos que se debe legalizar todo tipo de eutanasia o que no es lo que más adecuado permitir que siembra maíz transgénico en nuestro país, tema que revisaremos más adelante. La argumentación consiste en explicar por qué creemos eso, por qué tenemos esa postura. O sea, está más que regalado y más que explicado qué es lo que viene siendo los argumentos. Es que el argumento consiste en donde tú estás explicando tu postura, donde tú estás explicando tu tema, donde tú estás explicando el porqué de tu opinión, donde tú te estás poniendo en una sola postura de que nadie te puede decidir por ti. Tú decides lo que tú vas a hacer o no, o lo que quieras, ¿verdad? Obviamente implica permitirte que no entre otra persona a querer dar tu punto de vista, ¿verdad? Tú estás ya con tu postura y dices, yo no te voy a estar argumentando nada, ni te voy a revisar nada, ni voy a dejar que tomes decisiones por mí. Yo las puedo tomar yo sola, ¿verdad? Y luego dice, dos características de una discusión razonada son la de definición de una postura, la réplica a esa postura y la posible refutación de la réplica. La antropóloga Dinis en el 2008 sintetiza la discusión sobre el aborto de la siguiente manera. Algunos sectores de la población sostienen una postura a favor del aborto, porque piensan que su legalización es la explicación de un derecho reproductivo basado en el derecho a la salud. Y en la autonomía de la voluntad consideran que es una manera de garantizar que las mujeres en edad reproductiva no sufran y arriesguen sus vidas en un aborto. Otros sectores de la población replican ante este argumento que el aborto es un atentado a la vida humana, pues el feto es un humano en potencia y por eso lo consideran una violación del principio constitucional del derecho a la vida. Varios sectores de la población que profesan con tanto derecho y libertad de alguna religión coinciden a la fecundación como el fenómeno en donde se manifiesta el origen de una vida humana. De este modo, parece que el Estado genera un choque entre dos principios constitucionales, la libertad de pensamiento y el derecho a la vida. Si el dilema toma esta forma, no sería difícil argumentar que ejercer la libertad de pensamiento no podría estar por encima del derecho a la vida. Como vemos aquí estamos viendo las características y lo que opina la antropóloga Dinis. Esto fue en el 2008. Eso es aquí ya tiene algo ratito, ¿verdad? Obviamente aquí están considerando las opiniones de las personas, que si es la legalización, que explicaciones sobre los derechos. Obviamente, como yo les digo, ya está una persona, ya está en un efecto, ya tiene derecho humano, potencial.
ya se puede decir, tú no puedes, bueno, pues si es que simplemente es una semillita, no, yo puedo tomar la decisión, él no, porque él no es un humano, ya es un humano, ya se está formando, y obviamente ya tiene su derecho, pero como dice aquí, si se considera una violación, entonces sí el principio constitucional da el derecho, ¿verdad?, a que lo hagas, pero mientras no se le da el derecho a la vida a la personita, o sea, el efecto para que, obviamente es una vida y tú no se la puedes arrebatar, pero ya siendo un ultraje, una consecuencia violenta, una consecuencia ya que tú no lo buscaste, adelante, se terminan los dilemas, no te van a juzgar, no te van a decir nada, pero si el tema genera choques de principios constitucionales, en que bueno, a nosotros no nos interesa si fuiste violada o no, tú tienes que tener ese bebé, porque ya tiene derecho, porque ya es una vida, porque está formado, etcétera. Obviamente hay que ver simplemente en dónde es donde tú vives, porque obviamente siempre cambian las leyes, cambian todo. Y pues obviamente pues los pensamientos, el derecho, la libertad, siempre hay que ver todo eso a la hora que vayas a tomar una decisión, y también ver en dónde lo vas a practicar, porque obviamente, como está diciendo aquí, se considera mucho la salud de la mujer. ¿Por qué? Porque puede haber problemas de que te desangres, que la anestesia, obviamente pues tú también, aparte de que lleva riesgo tu vida, pues también pues el producto, ¿verdad?, que van a extraer. Luego dice, sin embargo, la autora ofrece una refutación a la réplica de los sectores, quienes están en contra del aborto, por su concepción de vida. Sostiene que no es necesario responder a la pregunta sobre cuál inicia la vida humana para reconocer el derecho de aborto, como una expresión legítima del pluralismo sociológico y ético de nuestras sociedades. Considera que prohibir el aborto basándose en la idea de que es un crimen contra la vida humana en una base celular, de alguna manera, es imponer una perspectiva religiosa a aquellos que no la compartan. Diniz en el 2008 explica que en términos biológicos es innegable que hay vida humana en un embrión, aunque evidentemente no se trate de un adulto. En otras palabras, señala que si bien es válida para muchos sectores de la población la idea de que la fecundación es un milagro de creación de vida humana, no significa que debe ser el punto de partida para un debate sobre el aborto desde un Estado laico, plural y democrático. La autora puntualiza que los argumentos pro aborto esgrimidos desde los derechos de las mujeres en su ámbito privado, inciso A, no obligan al aborto a quien no quieran hacerlo, inciso B, respetan la autonomía de las mujeres. Como nos está diciendo aquí, chicos y chicas, la autora está ofreciendo la refutación a la réplica de los sectores. Como vemos, ella está sosteniendo que no es necesario responder ese tipo de deficiencia, ese tipo de iniciación, ¿verdad?, para poder reconocer el derecho al aborto. Aquí ya está diciendo y explicando. Bueno, nuestras sociedades consideran prohibir el aborto basándose a esta idea del crimen. Ok, sí, mucho, pues sí, es un crimen, es una base humana, pero dicen, bueno, pero no es humano y es una célula que está ahí, que apenas se está desarrollando. Bueno, sí, pero es un humano, es un embrión. Aunque evidentemente, como dicen aquí, no se trata de un adulto, ¿verdad? Pero ya te estás validando tus sectores de la población, tus ideales. ¿Por qué? Porque muchas personas dicen, es un milagro de Dios que estás creando vida. Pero tú no lo estás deseando. A lo mejor tú dices, es que yo no lo deseo. Fue una violación. El bebé viene mal. Porque a veces te esperas y ya tienes las 10 semanas o las 11 semanas y te dicen, mire, ¿sabe qué? El bebé está así y así. Pero tú ya cumpliendo las 12 semanas y vas a que te hagan un aborto, ya no te van a poder hacer. Porque tienes que ir antes que pasen las 12 semanas. Mientras no, porque entonces ya es un delito más grave y te pueden hasta llegar esta demanda. Luego dice, la despenalización y legalización del aborto propuestas desde el respeto a la autonomía de las mujeres, reconociéndolas como sujetos de derecho no violenta, los derechos de las comunidades a adoptar los sistemas de creencias que prefieran, pues no obliga a nadie a cometer un acto con el que no está de acuerdo.
Finalmente, para tener más claridad sobre los elementos de una argumentación y sus características, revisa el siguiente reencuentro simplificado de la discusión, considerada que es solo un bosquejo. Tienes que leer muy bien la exposición de los argumentos de las páginas anteriores para que esta síntesis tenga sentido. Argumento pro aborto. Es un derecho que atiende una situación de salud pública y se basa en el respeto a la autonomía de las mujeres. Si se dan cuenta, este argumento está diciendo de pro aborto que es un derecho que atiende una situación de salud pública. Aquí te está dando el derecho ya, la situación, que sea, aquí tú tienes el derecho. Y se basa hacia el respeto hacia la mujer. Si la mujer lo está pidiendo, respétala, no le puedes poner tú un pero, nada. Respeta siempre su toma de decisión, ¿ok? Y luego dice, réplica y refutación. ¿Qué es una réplica? El aborto es un crimen porque acaba con una vida humana en potencia. Y refutación, la idea que al aborto atenta contra la vida humana cuando el producto de la fecundación se encuentra en una base celular está basada en una concepción religiosa de la vida. Es válida respetablemente y sus adeptos tienen derecho a creer en ello, pero no es la única concepción religiosa. El Estado laico debe constituirse con leyes que no partan de algún supuesto religioso. Como ven, esta lo de réplica, obviamente esa palabra para ellos es la palabra crimen, de que determina con la vida del ser humano. Y mientras que la palabra refutación es la idea sobre el aborto atentando hacia la vida humana, obviamente hacia el producto fecundado. Aquí es donde se está validando ya restablecer los derechos de creer en ello, ¿verdad? En concesión ya sea de la religión, el Estado, el constituirse con tus leyes y en dónde vas a por algún parte obviamente de tu de religioso, ¿verdad? Porque a lo mejor donde tú estás viviendo las leyes todavía no aceptan el aborto o ya la aceptan pero tu religión la ve mal y te pueden hasta desterrar, ¿verdad? De la iglesia y incluso hasta señalarte pues con el dedo, ¿verdad? Pero no todas las religiones son así, hay algunas que te apoyan, hay algunas que dicen bueno, fue tu decisión, nosotros no nos vamos a meter, pero así son las cosas. Luego dice, hay que tener claro que la réplica y la refutación también son argumentos, ¿ok? Chequen esto. La diferencia está en el momento o ubicación que tengan en una discusión. Cualquier debate o discusión inicial a definir una postura como esta a favor o en contra de la legalización del aborto. Una réplica es un argumento que da algún opuesto a la postura inicial. En este caso, la postura contra la legalización del aborto también se conoce como contraargumento. La refutación es una réplica a un contraargumento. Existen muchos elementos con los que se pueden evaluar un argumento. Conviene conocer algunos de ellos para que vayas desarrollando tu habilidad de pensamiento crítico y tu capacidad argumentativa. Revisaremos tres conceptos: consistencia, coherencia y concluencia. La consistencia es hablar sobre un mismo tema. Cuando argumentamos debemos procurar no salirnos del tema, es decir, ser consistente. El concepto de coherencia refiere a que existe una secuencia lógica en las ideas, un hilo conductor en el discurso. La congruencia consiste en no caer en contrariedades o contradicciones cuando defendemos o refutamos una postura. Como ven aquí, nos está diciendo que la consistencia es hablar sobre un mismo tema. Por ejemplo, el tema del aborto. Vamos a poner este ejemplo. Ya escogí yo el tema del aborto, no me debo de salir yo de este tema. Tengo que fomentar todos los argumentativos. Luego dice el otro, el concepto de coherencia. Obviamente yo aquí tengo que ver que las cosas que yo les estoy diciendo tengan coherencia, consecuencias y lógica e ideas, para que ustedes entiendan y comprendan que todo lo que estoy diciendo yo es verdad y que sucede en la vida. Y yo dice, la congruencia consiste, y la otra que es la congruencia, en esta consiste en las contrariedades, cuando defendemos o refutamos una postura. A lo mejor tú dices, bueno, yo estoy en mi postura de contradecir
o defender el tema que se está postulando. Bueno, jóvenes, y aquí está su actividad que me van a hacer el día de hoy. Lean bien lo que van a realizar. Dice así: discute en equipo si los argumentos de la antropóloga Deborah Diss para legalizar el aborto, la réplica desde un punto de vista religioso y la refutación de la misma tienen consistencia, coherencia y congruencia. Da tus razones, escucha a quien no piensa igual que tú. Intenta refutar o bien aceptar las razones de otro. Siempre cuida las siguientes actitudes. Ok, miren, jóvenes, aquí dicen que lo hagan en equipo, así que aquí ustedes sí lo van a hacer en equipo, pero van a hacer equipo con su familia. No quiero que me lo hagan con sus compañeros, simplemente este tema quiero que lo hablen con su familia, que lo hagan en equipo, ya sea con su hermana mayor, que sea mayor de edad, o con sus papás. Pregúntele dile, mira papá, tengo esta tarea, vamos a hacer yo te voy a preguntar qué es lo que tú opines sobre este tema. Obviamente, como estamos viendo aquí, vamos a realizar los argumentos, ¿verdad? Ustedes le van a decir obviamente de qué se trata para que ustedes al final analicen bien qué argumentos van a poner. No lo van a hacer con sus compañeros, sino que lo van a realizar con su familia. Si no pueden sus papás, alguien que sea mayor de edad, por favor. Dice así: de colaboración es la manera en que contribuimos en una discusión. De respeto significa considerar las participaciones de tus compañeros, considerando su derecho a expresarse sin burlarse de sus ideas ni ignorarlos. Crítica se refiere a la disposición en cuestionar afirmaciones de manera reflexiva, es decir, no aceptar la falsedad o verdad de una idea sin antes pensarla y entenderla. O sea, estos tres puntitos que están aquí, ustedes tienen que respetar cuando vayan a hacer su trabajo en equipo con su familia, ¿ok? Luego dice, al final el equipo tiene que reportar lo que derivó a los demás equipos. Esto lo vamos a quitar. Eso no lo hagan. Lo que dice al final el equipo tiene que reportar lo que derivó a los demás equipos, eso no. Luego dice, para realizar la evaluación del desarrollo de la habilidad argumentativa de los equipos es necesario utilizar la rúbrica que se encuentra en el aprendizaje correspondiente en el bloque 2. Eso tampoco. Dice, finalmente elabora un cuadro en donde aparezcan cada uno de los principios y escribe qué o cuáles situaciones intentan evitar. Por ejemplo, el principio número 1 está pensado para evitar que se extraiga un órgano de una persona en vida. No estaba de acuerdo con que esto ocurriera o bien que se extrajera sin el cumplido de las normas legales establecidas para ello. Ok, ustedes lo que me van a hacer es esto. Le van a preguntar a sus papás, van a hacer que ellos colaboren, o primo, hermano, lo que sea mayor de edad, que colaboren sobre el tema del aborto. Ustedes van a respetar sus participaciones y lo que ellos estén diciendo no me los van a criticar. Esto de que dice al final del equipo tienen que reportar, eso no se va a hacer, y para realizar la evaluación tampoco se va a hacer. Si se dan cuenta, aquí les está poniendo un ejemplo cómo van a hacer su argumentación. Así que ustedes, acá ya les estuvimos dando los ejemplos, cómo se hacen las argumentaciones, así ustedes me lo van a desarrollar. Aquí está el ejercicio número, la actividad de aprendizaje. Ustedes van a hacer, evitar que extraigan un órgano de una persona, que este es el tema que ustedes le van a decir a su familia, y ellos le tienen que dar un principio 2, 3, 4, 5 y hasta el 9. Dice, principio y razón de ser para que se pensaron. Principio 1, evitar que se extraiga un órgano de una persona que en vida no estaba de acuerdo con que esto ocurriera, o bien que se le extrajera sin el cumplimiento de las normas legales establecidas para ello. Aquí ya está contestado el primer principio. Este es el ejemplo para que ustedes sigan con los demás principios. Podemos poner el principio número 2. Establecer que a la hora de realizarse un aborto se dé el motivo y obviamente causa y motivo por el que se va a elaborar, y que no tenga menos de 12 semanas para elaborarse el aborto. Ese es un principio
Ese sería otro principio, el principio número 2, y así ustedes me lo van a ir rellenando, ¿ok? Espero no haberlos enredado, porque luego a veces me dicen, maestras, que no entiendo, y así como que, ay, pobres, así como que, ay, no, mis chiquitos, así como que, no me desespero por ustedes, sino como que quisiera estar ahí con ustedes. O sea, yo me desespero de que no puedo estar con ustedes. Ustedes jamás me desesperan, alumnos, jamás, al contrario. Yo soy la que me desespero porque siento que debo de dar más hacia ustedes, ¿verdad? De atenderlos. Y siento de que, ay, ¿cómo le hago? ¿Cómo le explico? Yo me desespero de que quiero que entiendan, quiero que comprendan, de que se quedó con dudas, le quiero aclarar las dudas, a lo mejor no me estoy explicando bien, así que cualquier cosa, aquí está su maestra, y cuídense mucho y que tengan un bonito inicio de semana, chicos, bye.